aquí estamos y aquí seguimos, hermanos, amigos, familia, ¿cómo están? El Ser Supremo les bendiga, el Ser Supremo todopoderoso, todo amoroso, todo misericordioso, el Ser Supremo, invisible, infinito, inmortal, sin nombre, sin sexo, sin género, el Ser que es la vida misma de todas las cosas, ese Ser que sostiene la vida porque es la vida misma de todas las cosas vivientes y de todas las cosas creadas, ese ser no humano, ese ser infinito que nos da la vida, que nos sostiene la vida, que nos bendice todos los días con su amor, con su fidelidad, su provisión, con toda su bondad, ese ser autocontemplativo de sí mismo a través de nosotros, sus seres creados, a través de toda alma creada. Él se contempla a sí mismo, Él se estudia a sí mismo, Él reflexiona sobre su mismo ser desde siempre y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Él observa cada alma humana, el desarrollo de cada alma, de cada personalidad, de cada persona dentro de su persona de Él. Siendo Él la persona perfecta, ese ser comunica su persona, ese ser comparte de su persona, de su vida, de su conciencia infinita con cada alma creada y a la cual le concede libre pensamiento, libre decisión, libre voluntad de decidir si ser una persona de bien, si ser un alma de bien, una creación de bien, una criatura de bien, o terminar yéndose por el lado oscuro, una creación antivida, una criatura antivida, antivoluntad perfecta, que es la vida misma y la consecución de la vida y la continuación de la vida en este planeta es la voluntad perfecta de ese ser viviente, eterno, que vive desde siempre y para siempre. Todo ser, toda alma que se revela ante esa voluntad y se convierte finalmente en un ser genocida, en un ser mentiroso, en un ser pecador, en una alma pecadora que con cuyas acciones atenta contra su misma vida y contra la vida de la creación, contra la vida de sus primos, de sus prójimos, contra la vida de la creación en la naturaleza, de cualquier creación que tenga vida. Esa alma, esa persona, ese ser, ese individuo, esa personalidad se convierte en un antiser supremo, se convierte en un anti-ser de vida eterna. Hermano, considere estas palabras conmigo hoy, por favor, ¿no? El Ser Supremo le bendiga a usted que me escucha, que hoy por diferido, hoy miércoles 2 de julio de 2025, cuando son las 2:30 acá, desde las oficinas, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, este es su servidor y mi esposa, desde la misma sede del ministerio, de los ministerios del Ser Unicitario sin nombre, acá desde Colombia, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos, todos nuestros amigos, familiares, seguidores, discípulos que tenemos acá mismo y en línea, que siempre pues estamos en contacto con comentarios, con oraciones, valga nuestros saludos, de mi esposa también, la pastora Elisa, valga nuestro amor, nuestros cariños a todos quienes me oyen en esta hora, pueda llegar este video y si aprende usted algo de esta transmisión del día de hoy, de esta enseñanza semanal, esta exhortación semanal que traemos con todo cariño y con toda entrega, con toda responsabilidad para quienes nos oyen y como llamado de parte de nuestro Ser Supremo, dador de nuestras vidas. Aquí estamos una vez más, este es su servidor, esperando que hoy pueda usted aprender algo nuevo con este video y pueda compartir este video, darle like, darle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartir este video, hermano. Pueda usted, si tiene a bien, ver este video hasta el final de a poco, ¿verdad? En cuantas veces necesite usted sentarse a escuchar con atención, a tomar notas, si lo hacen también algunos, muchos lo hacen, sí. Lo sé que me lo han dicho, me lo han comunicado y eso es tan bonito, tan bueno de saber de parte de cualquier persona, ¿verdad? Que está estudiando algo. Yo mismo lo hago cuando estudio, ¿verdad? A muchos doctores, muchos estudiosos, eruditos, muchos libros que reviso aquí y allá. Lo hacemos. Y es bueno hacerlo, pero considere usted estos pensamientos antes de seguir con esta traducción en vivo del doctor Mauro Viglino de su libro Los dioses falsos de la Biblia, en este video número 23
si no me equivoco. A ver, sí, es un video número 23 ya. La parte 23 de la traducción en vivo de este libro, Los dioses falsos de la Biblia, del doctor Mauro Viglino, famoso erudito y filólogo de los idiomas antiguos, el hebreo, el arameo, el latín, y ex traductor oficial del Vaticano, perseguido hoy por el Vaticano, cuando fue jefe de traducción del Vaticano por muchos años. Fue el jefe de traducción de proyectos de traducción de la Biblia, de varios libros de la Biblia, desde sus manuscritos más antiguos que hoy se tienen en las bibliotecas del Vaticano. Este señor hoy por hoy, como ya lo sabemos, y ya lo han escuchado de mí en este canal y de muchos otros canales, uno de los hoy por hoy perseguidos, vetados del Vaticano, traductores que hoy por hoy desmienten lo que dicen todos estos libros sagrados cristianos, engañando al mundo entero y haciendo creer al mundo entero que son libros muy inspirados del Ser Supremo verdadero, infinito, sin nombre, sin sexo, sin género. No es así. Son libros inspirados, sí lo son, sí son inspirados, pero no del Ser Supremo verdadero. Son libros inspirados por demonios, por usurpadores, por seres humanos y humanidades antiguas que gobernaban en este mundo y que hoy por hoy están presos en prisiones de oscuridad, como lo dicen los mismos libros. Ellos inspiran libros para engañar al mundo, para buscar tu adoración, tu invocación y para hacerse contigo, con tu energía, con tu espiritualidad, con tu ser, con tu alma. Chupan tu alma, chupan mi alma, chupan mi energía, mi vitalidad, porque de eso es que viven los demonios, de la vitalidad de quienes los invocan. De eso es que viven los demonios, de tu vitalidad, de tu energía, de tu alma. Te chupan, comen de ti, beben de ti en las noches, sobre todo cuando estás durmiendo. Vienen a violarte también, vienen a abusarte, vienen a chuparte. Y cuando los invocas, cuando les das de tu energía, de tu alma, ellos chupan tu alma. Es lo que sucede cuando invocamos todos estos demonios de todos estos libros, de cualquier religión del mundo, de cualquier libro que estemos hablando en el mundo, hermano. Ojalá usted pueda tener conciencia de esto, conocimiento de esto algún día pronto, antes que se acabe este mundo y usted pueda dejar de invocar tanto demonio en su vida como lo hice yo toda mi vida. 40 años de mi vida perdidos, hermano, perdidos. 40 años, 30 años desde niño, invocando demonios en esa iglesia, en cualquier iglesia y en mi vida. Hoy creemos que el Ser Supremo, todo amoroso, todopoderoso, existe, es real y es bueno y es verdadero, pero no es humano. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Nunca fue humano, nunca ha tomado forma finita como la tuya y la mía. Forma muy finita, muy mortal, muy imperfecta. Jamás ha sucedido en su ser. Ese ser existe, tiene que existir, porque es el ser de todas las cosas. Es el ser que existe en cada molécula, en cada átomo. Es la vida misma de cada molécula y cada átomo. Es la vida misma, que sostiene su propia vida a través de sus logos, de sus proyectos creativos. Cada alma humana es un proyecto creativo de ese ser. Cada alma humana es un proyecto único, es un logos, una impresión, una imagen, un reflejo único de ese ser. Cada alma inteligente, cada ser inteligente es un logos único de ese ser. No hay una solita alma humana que se diga es el logos de él, de ese ser. Y las demás almas humanas que vienen después de esa primera humanidad, a quien los libros llaman el logos, la primera humanidad creada, la humanidad llamada el hijo, la raza, que entiéndase, como ya hemos explicado antes, el hijo, ese vocablo hijo, se traduce de palabras que en otros idiomas antiguos significan, más rigurosamente hablando, más estrictamente traduciendo el término, ese vocablo hijo viene de la palabra simiente, viene de la palabra semilla, viene de la palabra raza, viene de la palabra generación, simiente, linaje. De modo que cuando dicen los libros, cuando los libros pronuncian o escriben la palabra hijo de Dios, está diciendo realmente linaje de los dioses, raza de los dioses, generación de los dioses, descendientes de los dioses, simientes de los dioses mismos. Los libros están hablando de los llamados dioses mismos, quienes no gobernaban antes. Las primeras humanidades gobernaban y tenían súbditos y se multiplicaron genéticamente en laboratorio y crearon humanidades inferiores en laboratorio y los hicieron sus esclavos y los servían a ellos
a estos llamados dioses, señores de la tierra, por toda la tierra. Es lo que vemos en los descubrimientos, hermanos, arqueológicos, literarios, descubrimientos de manuscritos, de relieves, de pirámides, de construcciones. Es lo que se observa y es lo que se puede deducir de todos estos descubrimientos del mundo antiguo, de los mundos antiguos. Pero ellos están presos, pero son brujos, hechiceros. Ellos salen de sus cuerpos malditos, porque son los malditos, son los que guindan del cielo en la oscuridad de la noche y del día también, en la luz del día y en la oscuridad de la noche. Ellos guindan del cielo ardiendo, como lo dice el libro de Enoc. El primer libro de Enoc, ellos guindan, están presos, guindando, girando alrededor de la tierra plana. Ellos giran en sus cárceles. Fueron puestos presos por el Ser Supremo verdadero, efectivamente. ¿Quién los puede tener presos? El Ser Supremo verdadero, que se cansó de la maldad de ellos, porque todo ser genocida, hermano, todo gobierno genocida, como seguimos hoy aquí hablando del llamado pueblo de Israel, el supuesto pueblo escogido por el Ser Supremo creador de todas las almas, llega ahora esta gran mentira en estos libros, en cualquier libro, a decirnos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por el Ser Supremo creador de todas las almas, para traer a un Salvador, un hombre, un humano, Salvador de los demás humanos. Y usted pone su confianza en hombres todavía. Yo pongo, la gente, pues yo ya no, yo ya salí de cualquier religión. La gente, pues la mayoría de los creyentes, de los fieles, en las mayorías de las religiones del mundo, todavía creyendo en cuentos chinos, en pajaritos preñados, en salvadores humanos, mortales. ¿Ah? ¿Usted cree que ese Jesús de los cristianos, ese Jehová de los cristianos, es la única religión, son los únicos dioses en la única religión del mundo que predica salvadores humanos que regresarán a este mundo a salvar a su pueblo escogido? ¿Usted cree que es en el cristianismo nada más que se encuentran estas tesis, estas creencias, estas doctrinas? No, se encuentran en todas las religiones del mundo, por todas partes del mundo. La mayoría de las religiones del mundo esperando salvadores humanos. Todavía, y a estas alturas de la vida, usted como humano, como hombre, como mujer, todavía creyendo en otros hombres, en otras mujeres como salvadores de tu alma y de las almas todas en el mundo, en cualquier parte del mundo, hermano. Seguimos acá. Usted va a la India, usted va a Arabia, usted va a cualquiera de estos países con otras religiones y otros libros sagrados, y usted va a escuchar los mismos cuentos. Regresará el Hijo de Dios, de Krishna. Un día regresará Krishna y nos salvará toditos. Y Krishna se vengará de todos sus enemigos y nos llevará con él. Es lo que predica el hinduismo sobre Krishna. Investigue, hermano, un poquito más. Es lo que yo le invito. Yo lo hago, lo sigo haciendo. Los humildes lo hacemos. Los fanáticos y religiosos y orgullosos jamás lo hacen. Porque siempre se creen el centro del mundo. Siempre se van a creer el centro del mundo. Siempre van a creer que el mundo gira alrededor de ellos y de su fe de ellos y de sus dioses de ellos y de sus religiones de ellas. Esa es la vida típica del religioso, del fanático. Creer que él es lo único que hay en la vida. Creer que tú, con tu religión y con tus dioses y con tu cultura y tu historia y tus libros sagrados, eres lo único que hay en la vida y en la tierra y en el mundo, y eres lo único que ha existido en el mundo, en la vida, y más nadie aparte de ti, y ningún otro Dios, ningún otro libro, ninguna otra religión ha existido o ha pasado por este mundo aparte de ti. No podemos seguir siendo así, hermano. Hermana, amigo, no podemos seguir creyéndonos la última pexicola del desierto. La primera y la última y la única pexicola en el desierto. Yo, con mi cultura, con mi religión, con mi idioma, con mis libros, con mis dioses sagrados, con mis salvadores míos, con mi doctrina mía, con mis creencias mías. No puedo yo seguir creyendo que yo soy lo único que ha existido y lo único verdadero y real que de verdad ha pasado por este mundo y existió en este mundo. No podemos seguir pensando así, hermano. Es bastante orgulloso. Es bastante pedante, es bastante chocante, pedante, fanático, es bastante religioso. Debemos abrir nuestras mentes a seguir investigando, a seguir comparando las creencias de este mundo, los dioses de este mundo,
comparando mis dioses, viendo cómo actúan mis dioses en los libros y comparando a mis dioses a los demás dioses, de los demás libros, de las demás creencias, de las demás religiones, de las demás culturas y países y naciones y épocas de este mundo. Es lo que tú y yo mínimo, si somos ministros religiosos, es lo mínimo, más honesto que tú puedes hacer con tu propia creencia y con tu propia vida y con las creencias de este mundo. Es lo mínimo que debes hacer. Es lo mínimo que debemos hacer todos los verdaderos y humildes creyentes, los que somos creyentes, quienes decimos que el Ser Supremo existe. Yo digo que el Ser Supremo existe. La inteligencia infinita, el ser inteligente infinito, la conciencia infinita, la persona perfecta infinita. Yo digo que existe y yo creo que existe, solo que ya no creo que exista con nombre ni con tronos, como se ve en los libros, de modo muy visible, con carros, con tronos voladores, con tronos volantes, con ángeles, como los describen en los libros. Vuela Jehová sobre las alas de su ángel, de su carro volador, de su nave, de su querub, de su merkabá. Jehová vuela sobre las alas, Jehová cabalga sobre las alas de su carro, Jehová cabalga como un jinete. ¿Usted se imagina? ¿Qué entiende usted por esas palabras, hermano? Le pregunto yo a usted, le vuelvo a preguntar en un nuevo video. En este nuevo video, en esta nueva transmisión, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué entiende usted por esas palabras cuando el libro dice Jehová cabalga sobre las alas de un ángel, de un carro volador, de una nave voladora? Jehová cabalga, Jehová conduce, Jehová vuela, Jehová pilotea una nave, es lo que dice el libro. Es lo que dicen todos esos libros, es lo que se mata este traductor y muchos otros doctores eruditos explicando en muchos libros, pero usted y a mí nos gusta creer la teología fanática, oficial, cristiana. Nos gusta creer que estos llamados ángeles son seres espirituales y espíritu. Y ya, porque yo he visto muchos ángeles, porque fulano ha visto tantos ángeles y siempre son seres de luz, con armaduras y con armas. Y van y vienen, y los hemos visto en la iglesia, y fulanita, y el pastor, y la pastora, y el apóstol, y no sé quién, vio a tal ángel, a tal ser de luz. Sí, es verdad, claro que sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible ver visiones o tener sueños con seres de luz y con seres de oscuridad también, con armaduras y con armas, y con naves y con carros? ¿Por qué no es posible? Claro que es posible, pero la pregunta que debes hacerte tú, hermano, hermana, amigo, amiga, la pregunta que debes hacerte al final es si esas visiones, si esos sueños de verdad te están hablando del ser infinito, invisible, que se supone que no debes ver nunca, jamás, en ninguna visión en tiempo real, ni durmiendo, ni extasiado en éxtasis, porque se supone que el ser infinito es infinito. Se supone que nuestra fe y nuestra comprensión más intuitiva y más original y más básica, es decir, que el Ser Supremo es invisible. No, pero yo vi al ángel de Jehová. Al ángel de Jehová, sí. Yo vi al ángel de Alá. El ángel de Alá, sí, claro. Yo vi al ángel de Krishna, que es el mismo Krishna, como muchos teólogos explican, que el ángel de Jehová es el mismo Jehová, ¿o no? No, bueno, yo no creo eso, Teo. El ángel de Jehová es otra cosa. Jehová, es invisible, y el ángel de Jehová es otra cosa y es muy visible y se puede hacer visible. Eso es lo que yo creo, Teo. Es lo que me han enseñado, es lo que yo predico. Hermano Teo, pastor Teo, como sea, que gusten llamarme. Eso es lo que yo creo. Pero hay mucha gente que cree otra cosa. Hay mucha gente que lee e interpreta que el llamado ángel de Jehová es el mismo Jehová. Hay mucha gente que cree y que entiende por mucha teología y muchos cristianos, teólogos cristianos escribiendo y diciendo y explicando que cuando los libros, el texto masoreta sobre todo, los más recientes, porque no se entiende así supuestamente, algunos estudiosos de la llamada Septuaginta hebrea entienden y explican que no es precisamente como se leen los textos más antiguos, que no era que decía ángel de Jehová, sino que decía Jehová y ya. Pero en textos más recientes, en manuscritos más recientes, se lee la frase ángel de Jehová. En todo el Antiguo Testamento, en muchos libros. Ya hemos hablado de esto. Yo he hablado de este tema en otros videos.
leyendo algunos textos hebreos apócrifos, llamados apócrifos, que están en este mismo canal, que usted los puede chequear cuando hablábamos, cuando éramos cristianos todavía, cuando yo era cristiano todavía, hace 3, 4, 5 años, hablando de los libros proféticos de la Biblia, de los libros apocalípticos reveladores de la Biblia, explicábamos la frase el ángel de Jehová, que muchos teólogos dicen todavía y predican, y mucha gente, mucha cristiandad, mucho judaísmo, todavía entienden que se está hablando de Jehová mismo, de Dios mismo hecho visible, en forma humana, en forma humanoide o con características antropomórficas, cuando se mencionan y se describen estos seres que comen, que tienen sexo, que duermen en la Biblia, llamados ángeles. Yo he explicado que el término ángel viene de un acadio, de un sumerio, hasta de un egipcio antiguo, Ankh, A-N-K, y luego se agrega el morfema, el sufijo el, ankel. Yo lo he explicado porque es obvio, los lingüistas lo sabemos, la letra G es una derivación posterior en la historia, muy posterior de la letra K. El sonido G, glotal, G, sonoro, es una producción más tardía, más reciente en el tiempo, en la historia, posterior y una evolución del sonido K, de la K, también glotal, pero no sonora, el sonido de la K. Entonces, cuando estudiamos la G en esas palabras, en esos nombres, hay que estudiar la K también. Y antiguamente, como sabemos, de los estudios de egiptología, y los lingüistas y los filólogos cuando estudian, ¿verdad? Los etimólogos cuando estudian estos sonidos, estos fonemas, estas consonantes, estos sonidos consonánticos y en especial el sonido de la G, se sabe que la G es una evolución del sonido de la K. Ese G es una evolución del sonido K. O sea que anteriormente, como vemos en mucha egiptología, cuando se habla del Ankh, la llave, la cruz que portaban los faraones, toda la raza de los faraones, de los dioses egipcios, porque a los faraones se les adoraba como dioses, eran los dioses del antiguo Egipto, los mismos faraones, los mismos reyes visibles con sus tronos, con su báculo, con su cayado, con su vara y su cayado, del Salmo 23. ¿Cómo morían los faraones? Con una vara y un cayado, cruzado así en X, como el símbolo de Saturno. La Kai, el símbolo de la Kai, de la letra Kai, la X, y la Ro que era la vara y el cayado. Pero usted ve en todos esos relieves egipcios el llamado Ankh, la llamada llave, en forma de cruz, que portan todos los relieves egipcios, todos los faraones en esos relieves, en esos manuscritos, en esas figuras, en esos grafemas egipcios, portando una llave, como diciendo, tengo la llave de la vida, de la muerte, y tengo una llave, y con esta llave yo abro y cierro, como hablan los libros, como habla la misma Biblia, de que esos dioses tienen las llaves de los cielos y de los infiernos, y de que Jesús bajó a los infiernos a arrebatarle la llave a Satanás, de los cielos. Tuvo que ir al infierno Jesús, el supremo Dios, Jehová, Jesús encarnado, entiéndase. ¿Quién es Jesús? Jehová encarnado. No es lo que dice la teología cristiana, que es la encarnación de Jehová. Podemos creer sin problemas que Jesús, a nivel literario, el personaje literario llamado Jesús, es el mismo Jehová. En una nueva presentación, en una nueva iteración, una nueva presentación en un llamado Nuevo Testamento, en una nueva edición, una nueva venta al público de un nuevo libro, de una nueva edición de libros, con nuevas historias, con historias más bonitas que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se observa a Jehová en su modo más natural, más original, en su modo más genocida, en su modo más cruel, maldiciente, de su llamado pueblo de Israel. Pues hay que presentar a ese Jehová de un mejor modo, Dios mío. ¿Cómo vamos a buscar que el mundo adore, invoque a nuestros dioses, a nuestros demonios? Dirá el Vaticano, ¿verdad? Dirá el judaísmo, dirá el cabalismo. Habrán dicho en la historia los prelados, los reyes, los papas, los rabinos, los sacerdotes judíos, hebreos, y luego el Vaticano, luego el cristianismo naciente, habrán dicho en la historia, ellos como dueños del mundo, como amos, reyes, gobernantes sobre el mundo,
sobre los antiguos pueblos del mundo, habrán dicho, tenemos que renovar a este Jehová, tenemos que renovarlo, porque en estos libros este Jehová es muy obvio. Estos dioses nuestros, a quienes adoraban nuestros padres, nuestros ancestros, son demonios muy obvios en esos libros. Eran reyes muy crueles, chupadores de sangre, caníbales, comedores de parrilla, de bastante ganado, exigentes, demandantes, de mucho sacrificio, de sangre, de grosura, de ganado, de primogénitos exigentes en esos libros. Jehová en esos libros de la Biblia, cómo exige a los primogénitos son míos, me los traen cuando nace un primogénito, cuando nazca un bebé primogénito de quien sea, es mío, me lo traen para comérmelo. ¿Usted se imagina el templo de Jehová lleno de niños primogénitos? Llenos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de niños primogénitos. No eran para criarlos en el templo. Los primogénitos eran exigidos por Jehová para comérselos en sacrificio, como se ve en el libro que Jehová le pide en sacrificio a Abraham, le pide a su hijo Isaac en sacrificio, tráemelo y ya. Como se ve en el libro de Jueces, que Jefté le sacrifica a su hija a Jehová y Jehová acepta el sacrificio. Busque la historia de Jefté en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Búsquelo, hermano, por favor. Yo no estoy bravo, hermano. No vaya a creer que yo estoy molesto con usted. Jamás es con usted, Dios mío. Usted ha sido engañado igual que yo. Usted ha vivido en mucha religión, en mucho fanatismo igual que yo. Hermano, seguimos hablando de estos temas religiosos, espirituales, necesarios de seguir considerando, de seguir denunciando. No se moleste conmigo. No se moleste con el doctor Mauro, con el doctor Maximilian de la Falle, con el doctor Roger Sabá, que también vamos a leerlo un tantito en estos días muy pronto. No se moleste con nosotros. Nosotros no escribimos ningún libro religioso, hermano. Si usted me ve a mí cruzando palabras con quien sea por estas vías o por Facebook o con quien sea, si usted me ve a mí en eso, no se moleste conmigo. No se moleste con esa persona tampoco que me maldice o me ha maldecido, cualquiera que sea. No se moleste. Moléstese con los que diseñan y editan los libros. Moléstese con los que nos venden la supuesta palabra final del Ser Supremo verdadero. No las venden. Con los que se hacen billonarios a la costa de tu bolsillo y de tu fe y de tu invocación a los demonios de ellos mismos. Ellos invocan todos esos demonios en esos libros y ellos quieren que tú también los invoques, porque sus demonios de ellos les exigen a ellos que te engañen a ti, que vengan a engañarme a mí, que nos sacrifiquen de paso, que hagan muchos sacrificios humanos para darles poder. Vienen esos demonios, bajan esos demonios y se comen a los sacrificados, niños sobre todo, en rituales satánicos por todas partes del mundo y sobre todo debajo de la tierra y en construcciones subterráneas donde se adoran a los demonios, los gobernantes de este mundo. Cuando usted ve a un gobernante haciendo la guerra y matando y desmatando, es porque tiene un pacto con los demonios. Y el demonio le exige sacrificios humanos para darle más poder. Cuando usted ve a un gobernante, quien sea, llámese cristiano, llámese musulmán, llámese hinduista, llámese quien sea, ateo, marxista, comunista, llámese rey africano, tribal en África, en los genocidios y masacres en África, cuando usted ve a cualquiera, llámese judío, masacrando a otros pueblos, tirando bombas y bombas y bombas en supuestas guerras. No son supuestas guerras, son genocidios. Lo que está haciendo el Estado de Israel todavía y sus gobernantes, sus ministros, masacrando al pueblo palestino y en Gaza y en Cisjordania. Lo que se está haciendo con ese pueblo es un genocidio, no es ninguna guerra, no hay dos ejércitos enfrentándose y lanzándose bombas. No, es un solo país, es un solo gobierno de ese país, de Israel, masacrando a los palestinos, bomba tras bomba. Van más de 60.000 muertos oficiales. Usted no va a creer que son las cifras verdaderas, ¿verdad? Usted jamás va a creer que cualquier cifra oficial que se presenta en internet es la verdadera cifra final. No crea ese embuste jamás. Multiplícalo por 5, por 10, por el número que usted quiera. Supuestamente la cifra oficial, 400.000 desaparecidos en Gaza van a este momento, a esta hora, a este punto, 3 años después de iniciada, o 2023, 2 años después, en Gaza. En Ucrania y en Rusia, en ambos bandos, en ambos lados de la frontera, supuestamente van
Algunos dicen 1 millón de muertos, de soldados rusos muertos, y 1 millón de soldados ucranianos muertos. 1 millón, hermano, de hombres muertos. Algunos dicen que son 100.000. Multiplíquelo por 10, no hay problema, por el número que usted quiera, porque nunca son los verdaderos números, las cifras de muertos y heridos y desaparecidos de ninguna guerra, nunca vaya usted a creer las cifras que se dicen en ninguna red social, en ningún noticiero. Ay, hermano, qué dolor, seguimos acá denunciando la injusticia, la maldad, es lo que hacemos en este ministerio, es lo que este servidor hace ya desde un tiempo, con mucha carga, con mucho dolor. Usted dirá, Teo, vive tu vida, como me han dicho muchos. ¿Ah? Pastores, muchos pastores. Ay, Teo, ya, vive tu vida, sé feliz y ya. Pastores, que no les importa. No les importa. Hasta que no les llega la guerra a su casa. Y hasta que no les cae una bombita a su familia y les mata a toda su familia, no tienen mayor dolor, mayor preocupación por nadie. Hipócritas. Los voy a llamar hipócritas hoy. Hoy lo voy a hacer, si no lo he hecho antes de frente. Cualquier pastor, apóstol, profeta, papa, cura, imán, líder religioso, líder social, líder de familia, supuesto padre de familia muy amante de sus propios hijos. ¿Ah? Teo, vive tu vida, chico, ya. Ay, ya, Teo, el mundo es así, punto, ya, Teo. ¿Para qué tanta denuncia en tus redes, en tu vida? ¿Para qué, Teo? Despreocúpate, ya, Teo, es lo que hay. El mundo es así, punto. Sé feliz. Sé feliz, busca tu felicidad en este mundo de maldad, Teo. Ay, Teo, por favor, ¿hasta cuándo tú, Dios mío? Ya, perdiendo el tiempo ahí. Tú crees que estás cambiando al mundo y que vas a cambiar al mundo y que has nacido para cambiar al mundo. Sigue creyendo, Teo. Sigue creyendo, Mariita. Sigue creyendo, Elisa, pastora Elisa. Sigan creyendo cualquier pastor que alce su voz y denuncie la maldad y la injusticia donde sea que se dé y donde sea que haya, sobre todo en la misma casa, en el mismo país de uno, sobre todo, denunciando los gobernantes injustos y genocidas, donde vivimos, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, donde sea, hermano. Hasta que no lleguen las bombas a tu casa, a tu calle, a tu ciudad, no vas a tú a alzar la voz jamás, porque no lo haces, y muchos no lo hacen, y la mayoría no lo hacen y no les importa. No dicen nada en sus predicaciones, en sus libros, en sus videos, en sus canales. No mencionan ninguna injusticia en el mundo, no denuncian ningún pecado, ninguna injusticia, ninguna maldad, y se hacen llamar ministros del Ser Supremo verdadero. Qué hermoso, qué bonito ese título. Se hacen llamar ministros del Dios verdadero, del Ser Supremo verdadero. Que debe ser que a ese Ser Supremo verdadero no le importa tampoco. Y jamás denuncia ninguna maldad. El Ser Supremo verdadero, el verdadero, es vida eterna. Es la verdadera vida de toda alma humana. Le duele toda alma que es asesinada, que es masacrada. Le duele a ese ser, porque ese ser vive en esa alma y esa alma vive en ese ser. Y si tú no te alineas a esa voluntad, si yo no me alineo, si yo no me uno a esa voluntad, a ese dolor, al dolor que sufre y a la violación que sufre el ser que vive en toda alma humana, si yo no me alineo, si yo no me uno, si yo no alzo mi voz como ese ser alza su voz, como ese ser infinito alza su voz contra los malos y los perversos y los malvados de este mundo, si yo no termino haciéndolo, yo soy un gran hipócrita. No soy hijo para nada de ese Ser Supremo. No soy hija para nada de ese Ser Supremo. Que por mucha libre decisión y por mucha disposición en ese ser de darnos a sus criaturas, a sus seres creados, libertad para escoger, por mucho amor que ese ser nos dio, en su amor, en su libertad de ese ser, que es el ser más libre de todos, porque hizo almas y seres vivientes que pueden decidir si escoger el camino del bien o el camino del mal. Por mucho que ese ser nos da el poder, ese ser denuncia y va a denunciar siempre el camino del mal que escogen sus criaturas, sus almas creadas. Y no va a estar de acuerdo, y va a venir un día y va a meter preso a todo el que se revela al orden natural del amor, a la ley natural del amor que es puesta en cada conciencia humana. Ese ser va a terminar metiendo preso a quien sea que le toque, en el momento que le toque, cuando sea que le toque. Los demonios están presos hoy por hoy. No hay ningún Jesús gobernando la tierra hoy por hoy, no existe. No hay ningún Jehová, no hay ningún Dios antiguo que hoy
esté gobernando en la tierra en modo visible como estaban antes, en modo visible y en cuerpos visibles, gobernando cada quien en su trono, en cada región del mundo, en cada nación, en cada continente del mundo. Estaban antes esas humanidades anteriores, ancestrales, matando y masacrando, porque era el único modo de poder imponer su poder y su condición de humanidad superior a las humanidades inferiores que ellos mismos crearon y nos crearon con estos cuerpos que tenemos hoy por hoy en laboratorios. Somos descendientes carnales de esos demonios de antaño, carnales, pero no en el alma. No en el alma es creada por el Ser Supremo, invisible. ¿Cómo podemos creer que ningún hombre humano, ninguna mujer ni hombre humana con carne humana, sangre, hueso, que haya pasado por este mundo y que haya muerto diciendo que era el Ser Supremo en la carne, no podemos creerle que lo haya sido jamás porque murió? ¿Cómo puede ningún hombre decir yo soy la vida eterna cuando no puedes evitar tu propia muerte en un palo? O de cualquier modo que se diga que Krishna murió, que Alá murió, que Jehová murió también, que Jesús murió también. No puede ningún hombre de carne y hueso que haya pasado por este mundo ser de verdad el Ser Supremo verdadero en ninguna carne y decir yo soy la vida eterna y el que no pase por mí no tendrá vida eterna jamás. Yo soy la vida eterna. No puede ningún hombre, ninguna humanidad que haya pasado por este mundo decir esas palabras y después si después le tocó morir. ¿Ah? Qué hipocresía, hermano, qué incongruencia, qué absurdidez, qué absurdo decir yo soy la vida eterna y el que viene a mí tiene la vida. Bueno, pero ¿cómo puedo yo tener vida en ti si tú no lograste impedir tu propia muerte? Si tú por tu propia fuerza y supuestamente siendo el Ser Todopoderoso no pudiste impedir tu propia muerte, por muy justo que tú eras, supuestamente eras, o fuiste, o te llamaron y todo el mundo viene a decir que tú lo eras. ¿No le parece a usted un absurdo, hermano? Yo lo denuncio. Eso a mí sí me exaspera, me molesta. La absurdidez a la comprensión humana, que también es dada por el Ser Supremo. La comprensión, la inteligencia, la capacidad de pensar, de analizar, de abstraer que tú tienes, no te es dada por azar, te la dio el mismo Ser Supremo. Tu capacidad de análisis, de pensar, de detenerte, de echarle el ojo, de analizar, de decidir si creer o no en lo que te imponen, en lo que vienen otras personas, otras religiones, en lo que vienen las instituciones gobernantes, los gobiernos de este mundo a imponerte, tú tienes la capacidad de detenerte y pensar y decidir al final. Esto que me están predicando, que dicen estos libros aquí, ¿será verdadero de verdad? Vamos a echarle cabeza, vamos a analizarlo desde todos los puntos de vista, vamos a analizar esos libros, vamos a seguir echando cabeza a ver si de verdad el Ser Supremo, amoroso de toda alma humana, llámese judío, llámese musulmán, llámese hinduista, llámese ateo, llámese marxista, llámese comunista, llámese capitalista, llámese como sea que lo llamemos, el Ser Supremo amante de cada alma humana jamás va a tener ninguna alma preferida sobre otra. Olvídese de eso. Eso no existe en su casa, eso no existe en mi casa con mis hijos, yo teniendo hijos preferidos. El primogénito es mi preferido. Bueno, en los libros no se observa eso. En los libros se observa a Efraín siendo el segundo y llevándose la bendición de su papá y de su abuelo, y no precisamente Manasés llevándosela. En los libros se observa a Isaac siendo el segundo, el menor, y llevándose la bendición que debió haberse llevado Ismael. No es lo que se observa en los libros. Ay, mi primogénito. Ay, donde reposa mi alma. Y el que va a heredar, el llevar esta empresa familiar que tenemos. No se observa en los libros. Eliseo llevándose la doble unción y no precisamente Elías. La doble unción, doble poder. En los libros se observa al segundo. De los gemelos, de esos dos gemelos, de esos dos hermanitos. Que eso es un tema mucho más largo y mucho más difícil de explicar hoy por hoy.
Habría que explicar muchas cosas anteriores antes de entrar en los temas, las iteraciones de los gemelos en los libros sagrados hebreos y en cualquier libro religioso del mundo se observa. En todas las mitologías antiguas se observan los gemelos. La mayor, una mujer. El menor, un hombre. En todas las mitologías antiguas, excepto en la hebrea moderna, que le hacen creer a usted que son dos varones. Manasés y Efraín, dos varones. No son dos varones. El primero es Artemisa, la luna. El segundo es el sol, el varón, el sol. Siempre ha sido así. No le voy a explicar mucho de eso porque no me va a entender. Tenemos que hablar de muchas cosas y explicarlo por acá, por texto o por video es muy difícil. Eso lo hablamos después, cuando vea yo, ¿no? Y lo hablo más que todo a modo privado con algunos estudiantes, amigos, a modo privado, y trato de explicar esas iteraciones de los gemelos que se observan no solo en la mitología hebrea, en libros hebreos llamados sagrados, sino también en libros mitológicos de cualquier mitología antigua del mundo. Bueno, tantos temas, hermanos, que le estamos mencionando y que le menciono yo siempre como introducción a esta traducción en vivo que hacemos, pero que seguimos reflexionando, hermano. No podemos seguir creyendo que ningún hombre pueda hacer de verdad la vida eterna misma. Si murió y le tocó morir y no pudo evitar su muerte, salga de esos engaños ya. El ser vivo, eterno, vive desde siempre y para siempre. Por eso podemos llamarlo eterno, porque jamás va a escuchar usted nada, jamás le subirá a usted a la mente la idea de que ese ser que llamamos eterno pueda morir, porque entonces no podríamos llamarlo eterno, no podríamos llamarlo ser perfecto, porque no hay ninguna perfección en la muerte. No hay ninguna perfección en la muerte. La muerte es un estado de corrupción y es un estado de maldición. El mismo libro dice que ese ser, la misma Biblia dice que ese llamado Hijo de Dios, ese llamado Dios mismo en la carne, murió en un palo y quedó maldito en el palo. Que él mismo, dice el libro, se hizo maldición. ¿Qué está diciendo el libro al final, hermano? El libro está diciendo que se volvió un demonio, porque los seres malditos son los demonios. ¿O no? ¿O no? Explíquemelo usted, como es de verdad. ¿Quiénes son los seres malditos? Los que están presos en prisiones de oscuridad. No son los demonios, los malditos, los seres malditos. Entonces, ¿cómo es que el ser de la vida, cómo es que el ser eterno, el bendito, el ser bendito desde siempre y para siempre, en un momento de su eternidad, se volvió una maldición y llegó a ser un demonio? Y pasó de ser el ser supremo a ser un demonio. ¿Cómo es eso? Eso no se explica, hermano. Esos son inventos, esos son cuentos. El ser bendito que sostiene toda vida nunca ha pasado a ser ningún ser maldito ni a llevar ninguna maldición sobre él. Olvídese de esos conceptos, olvídese de esas ideas. No se está hablando del ser supremo verdadero, se está hablando de humanidades muy imperfectas y muy finitas, humanidades y humanos, y seres humanos, humanoides, gigantes que gobernaban este mundo, a los cuales se les llama por diferentes nombres: Saturno, Jehová, Jesús, Krishna, Alá, Tamuz, Horus, Mitra, como sea que se le haya llamado por diferentes pueblos a esas razas de seres que gobernaban este mundo desde siempre. Ya es hora que usted y yo, hermano, leamos un poquito más y veamos las repeticiones en los cuentos, las iteraciones que hay en todas las religiones del mundo, los mismos cuentos del mundo, la misma doctrina, en unas religiones más desarrolladas que otras, las mismas creencias, los mismos mitos antiguos sobre dioses que descienden a lugares por debajo de la tierra, o que suben después a la tierra misma, o que se elevan en naves arriba y se sientan en tronos arriba a reinar. Se sentó a la diestra de su padre a reinar. Chévere, los libros pueden decir misa, pero yo no los veo. Usted no los ha visto. No, hermano Teo, yo sí los vi el otro día en un sueño. Yo lo vi a los dos, a los tres. En un trono vi a Jehová, al Padre. En otro trono vi a Jesús, al Hijo. Y en el otro trono vi al Espíritu Santo también sentadito. ¿Viste al Espíritu Santo? Sí, yo lo vi. ¿Y cómo es? ¿Qué forma tiene? No, eso no tiene ni forma. No tiene ni forma de paloma siquiera, de una paloma siquiera. No, eso no. Era un ser ahí de luz y ya. ¿Y qué más viste? No, bueno, vi el trono del Padre. ¿Y viste al Padre? Sí, claro que lo vi. ¿Qué le viste al Padre? ¿Le viste las barbas?
Los cabellos, como dicen los libros del Antiguo Testamento. El anciano de días, ¿lo viste? No, pues no pude verlo bien. No pude verlo bien. ¿Y a Jesús le viste el rostro? No pude verle el rostro a Jesús. ¿Por qué no se lo viste? No, bueno, no quiso dejarse ver. ¿Y qué le viste? Pues no, le vi los 3 pelitos de la barba de aquí. Esos son los cuentos, hermano. Esos son los sueños y visiones que la gente ve. Hasta ahí. No ve más nada. Como las mismas visiones de las vírgenes. Como las mismas visiones de cualquier otro dios en cualquier otra religión. El hinduista ve a Krishna todos los días en sus visiones. El budista ve a Buda todos los días en sus sueños y visiones. El musulmán ve a Alá, a Mahoma, todo el tiempo, pero usted sigue creyendo que Jesús es lo único que se ve. Que el llamado Jesús, el llamado Jehová es lo único que se ve y se ha visto y que alguien ha visto jamás en sueños y visiones. No, hermano, ¿hasta cuándo? No te sigas creyendo. La última pexicola del desierto. Tú, amigo, hermano, cristiano que me oyes. Tú, amigo, hermano, hermana, musulmán que me oyes, budista, hinduista, como sea, de cualquier religión. No podemos seguir siendo así. Estuviera yo en la India, ¿de quién estuviera hablando principalmente y en contra de quién? De Krishna, de Shiva, de Brahma y de toditos esos demonios. Estuviera yo viviendo en Arabia Saudita, ¿de quién estuviera yo hablando? Y en contra de quién principalmente, aparte de sus presidentes y sus reyes genocidas que gobiernan sus estados hoy por hoy. ¿De quién yo estuviera hablando? En contra de Alá, en contra de Mahoma. Estuviera yo en Israel viviendo. ¿En contra de quién estuviera yo, el teacher Teo, su servidor? ¿En contra de quién estuviera hablando de frente? Obviamente de Jehová, denunciando la falsedad de estos dioses humanos mortales en sus libros, porque Dios mío, háblenme de dioses humanos que no mueran en todo caso. Háblenme de un solito Dios humano que no haya muerto en ningún libro. Dígamelo. No murió, Teo, no murió. Bueno, pero se dice que en ese libro murió. El libro dice que murió. No, Teo, eso es espiritual, Teo. La explicación para esa muerte no la vas a entender jamás, Teo. No te la voy a explicar mucho porque no la vas a entender porque no quieres entenderlo, Teo. Dios mío, me van a hablar de dioses humanos, de dioses en carne y hueso. Dígame por lo menos que nunca murió. Y búsquenme libros que digan que no murió, que se fue vivo, al cielo vivo, que no murió jamás. Bueno, Teo, la Biblia hebrea habla de Enoc, habla de Elías. Bueno, ok, se fueron vivos, pero se dice en esos libros que eran Dios en la carne. No se dice que ni Enoc, ni Elías, ni Moisés, que algunos quieren creer que Moisés no murió y predican también que Moisés no murió, cuando el libro dice que sí murió. Que fue enterrado, es decir, murió. Enoc y Elías, los únicos que hemos escuchado que no murieron en las historias hebreas, en los mitos hebreos, en los libros hebreos. Pero vamos a seguir acá una vez más después de hacer esta introducción tan larga, ¿verdad? 47 minutos, hermano, reflexionando con usted y llamando su atención, como siempre lo hago. Perdóname usted. Perdóneme de verdad a mis estudiantes más asiduos, más estrictos, más exigentes con su servidor, que solo quieren que entremos de frente a la traducción en vivo de lo que dicen los doctores. Perdónenme de verdad, les pido perdón. Las tribus de Israel, parte 8 de este capítulo 9 de este libro, Los dioses falsos de la Biblia, video número 23. Miren estas consideraciones para poder terminar hoy, con la ayuda del Ser Supremo, terminar este capítulo 9 sobre Israel, el falso pueblo, el supuesto y falso único pueblo escogido del Ser Supremo, como lo dirían los hinduistas de ellos mismos, como lo diría, ¿verdad? Como se dice en el Islam, que los hijos de Ismael, los árabes y musulmanes, finalmente son los únicos pueblos escogidos y los únicos fieles y los únicos hijos verdaderos del Ser Supremo verdadero, igualito. Nada diferente se dice en la Biblia de lo que se dice en otras religiones, ni nada diferente lo que se dice en el Islam y en los Vedas y en cualquier otro libro budista o de donde sea, que no se diga en estas partes del mundo de acá, los cristianos y todo lo demás. Nada diferente, no se diferencia nadie de nadie. Los autores bíblicos cuentan la historia de Israel, contaban la historia de Israel, el pueblo escogido, ¿verdad? El supuesto pueblo escogido, en una
sobre una base ideológica muy clara y con una estampa nacionalística distintiva. Esta meta requería la presentación, ¿verdad? Este objetivo requería la presentación de una estructura étnica política unificada, obviamente, ¿verdad? Y coherente, caracterizada por una continuidad temporal y geográfica, obviamente, ¿verdad? Para poder contar y decir y seguir diciéndole al pueblo que ellos eran los únicos escogidos y que eran el más original y más antiguo pueblo escogido por el Ser Supremo. Esta era la única forma de garantizar la unicidad, la exclusividad de la selección que exclusivamente, valga la redundancia, los describía. Pero tengamos, ¿verdad? Tenemos a los diferentes autores involucrados, pero tienen o alguna vez lograron los diferentes autores involucrados en el texto lograr esta intención. ¿Alguna vez lograron o han logrado los diferentes autores involucrados en el texto su meta, su objetivo, su intención? ¿Lo han logrado? Examinaremos un aspecto aquí y dejaremos un detalle, un análisis comprensivo, completo, más detallado para futuras obras, en otros futuros libros, ¿no? Ya aquí Biglino anuncia otros futuros libros que estaba escribiendo. Nos preguntamos, ¿eran 12 tribus como tal? ¿Habían como tal, en efecto, 12 tribus? En el capítulo 1 de Números encontramos una lista de los representantes de cada una de las tribus que fueron tomados para ser contados en el censo que se hizo en el desierto. Capítulo 1 del libro de Números en la Biblia. Esta lista incluye a los siguientes: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, ¿sí? José, sabemos pues José con sus dos hijos, Manasés y Efraín. Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Así que tenemos oficialmente en esa lista 12 tribus, se cuentan en esa lista. El autor bíblico o los autores bíblicos luego dividen la tribu de José, como ya hemos dicho, y forman 2 tribus a partir de la llamada tribu de José, correspondientes, como ya acabo de decir yo mismo acá, hace unos segundos, ¿verdad? Dividen esa llamada tribu de José en 2 tribus, la llamada tribu de Efraín, el menor, y Manasés, el mayor, o la mayor. Cada vez que usted vea el morfema ma, en cualquier nombre bíblico, el morfema ma, en muchos sustantivos, en muchos nombres en la Biblia, usted puede estar seguro, hermano, que literariamente, filológicamente, etimológicamente hablando, se está hablando de tribus femeninas, tribus de mujeres femeninas. Cada vez que usted vea ma, de ahí viene la misma palabra mamá, madre. Cada vez que usted diga Magog, usted está hablando de tribus femeninas, ma. Magog, Manasés, cualquier palabra que en cualquier libro de estos hebreos, bíblicos o extrabíblicos, apócrifos, gnósticos, cualquiera, que usted vea el morfema, el prefijo ma, María, ma, se está hablando de una mujer, de una deidad, o de una reina, de una gobernante, mujer femenina, sexo femenino. Por favor, quédese con eso que le acabo de decir, a nivel lingüístico, filológico. Cada vez que vea usted esa sílaba, esa raíz, ma, y en muchas otras religiones de muchos otros pueblos también. Porque después tenemos el morfema pa, o da, con d, da, como en inglés, dad, daddy, papi, papá, que en idiomas más romances, idiomas más latinos, de origen latino, tenemos la sílaba pa, significando sexo masculino, papá, padre, ¿sí? Pater, Júpiter, Yapater, Júpiter, Zeus, sexos, dioses y razas de llamados dioses de origen masculino. Ay, hermano. Bueno, seguimos, disculpe usted. El censo, sin embargo, no considera la tribu de Leví, la cual es también de importancia fundamental, porque debido a sus deberes
debido a sus deberes, a sus funciones en el servicio directo de los llamados Elohim, de los llamados dioses. Con la tribu de Leví llegamos finalmente y son finalmente 13 tribus. 13, como las 13 constelaciones del zodíaco. Las 13, hermano Teo. Sí, señor, no son 12, son 13. Busque la 13ª. Busque en Google. Ofiuco. La constelación de la serpiente, del dragón. Ofiuco. Originalmente no eran 12 signos del zodiaco. Constelaciones del zodiaco arriba, en lo que llamamos astrología antigua y moderna. Originalmente siempre fueron 13. Ofiuco, la serpiente, el dragón. Debemos asumir que Leví, Leviatán, la tribu de los leviatanes, de los dragones antiguos, de los mayores animales jamás existentes en esta tierra, que jamás existieron, los mayores creaciones animadas, dragones. Debemos asumir que la tribu de Leví fue omitida del censo debido a que el número debía ser realmente 12. Debía ser 12 y tenía que quedarse en 12, según los copistas y según la tradición copista. La trampilla se repite en... Esta trampa, este truco, se repite también en Deuteronomios número 33. Capítulo 33, donde Moisés bendice a las tribus y al mismo tiempo restaura a la tribu de Leví, de los leviatanes, de los dragones, en el número, pero omite a la tribu de Simeón. ¿Por qué? Simeón, el supuestamente segundo hijo después de Rubén. Simeón, Shem, Shemita, Simeón, Shamael. En este modo, las 12 tribus, el número 12, continúa respetándose. Si meto a uno, tengo que sacar al otro, pero no puedo pasar de ser 12 y pasar a decir que son 13. No puedo como copista y como, ¿verdad?, como buen borrego satanista, esos copistas, adoradores de demonios de toda la vida y todas estas religiones y todo este cabalismo hebreo de demonios. No podemos mencionar mucho a la número 13, porque el 13 sabemos todos a quién está asociado. El número 13, ¿a quién está asociado? Antonomásicamente, idiosincráticamente, el número 13 está asociado siempre al demonio, al llamado diablo. ¿Quién es entonces Leví? ¿Quién era entonces el dragón? ¿Será que los dioses de esos libros son los mismos diablos también? ¿Será que comenzaron siendo humanidades supuestamente muy buenas, las primeras humanidades, y después terminaron convirtiéndose en humanidades muy malignas y genocidas, demoníacas? ¿Será que los dioses de estos libros son los mismos demonios de ellos mismos en una faceta maligna después de haber masacrado al mundo entero en sus rabietas? ¿Será o no será? Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué era importante respetar al número 12? ¿Por qué? Había que ocultar el número 13. ¿Por qué? La escogencia del número 12 se puede deber, es muy probable que se deba, o que esté probablemente relacionada a la división del año en 12 meses. Y en la necesidad funcional de asignar a cada distrito la tarea mensual de procurarle alimento y servicios a la corte real de Jerusalén, en la llamada ciudad real, ciudad divina, ciudad celestial de Jerusalén. Cada comunidad, cada tribu, a su vez, tenía que cumplir esta tarea durante los 12 meses, una tribu cada mes, como se lee en esos libros en el Antiguo Testamento. Cada tribu de sacerdotes se turnaban y tenían que suplir a esa ciudad central, a ese templo, a ese llamado rey, del pueblo, a esos llamados dioses de los pueblos, y a esa tribu, y a esa familia, porque una tribu era una familia, era una raza, era un linaje de monstruos puntuales. Los leviatanes, los dragones, las primeras humanidades.
Esas humanidades se convirtieron en dragones, se alteraban genéticamente y se convertían después en monstruos, en dragones. Y si no lo hacían ellos mismos y se transportaban las almas, cuando morían salía el alma humana y entraba en un dragón, en un animal. Como se sabe que lo hacían los faraones, porque no vaya a ser que estemos hablando de la misma gente. Los reyes hebreos, los mismos faraones de antes. O no estuvo el llamado pueblo de Israel esclavo en el llamado pueblo de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, ¿qué eran? Cuando salieron de Egipto no eran egipcios. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, después de casi 500 años de esclavitud, no eran egipcios como tal. No dice el mismo libro que José era el segundo faraón después del faraón, el llamado José. No lo dice el libro. No eran egipcios entonces. No adoraban dioses egipcios y a demonios. No lo hacían, como dice el mismo libro, que cuando salieron con este Dios que supuestamente era el Dios de sus ancestros, de sus padres hebreos de ellos. Apenas subió ese profeta, ese Moisés a la montaña y se desapareció por 40 días, el pueblo volvió y volvió a adorar a los mismos dioses que adoraban en Egipto, en la llamada tierra de Egipto. No lo dice la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el libro de Números. Pero los números solamente concordaban ocasionalmente. Frecuentemente esta necesidad ha escapado a los autores mismos. En Primera de Jueces, en el primer libro de Jueces, capítulo 1, el libro de los Jueces, capítulo 1, las tribus son presentadas en el siguiente orden, un orden diferente al que ya leímos del libro de Números. Las tribus son ahora presentadas en el siguiente orden: Judá de primero, Simeón de segundo, Benjamín, que es el último, supuestamente, se presenta como tercero en la lista. Luego viene José, el que fue faraón en Egipto, el que era príncipe sobre sus hermanos, hijo de Raquel y de Israel, y con Raquel, de los últimos de Israel, pero aquí es presentado como quinto en la lista, como cuarto en la lista. Luego vendría Manasés, que es hijo de José, Efraín, que es hijo de José, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Pero tanto a José como a sus dos hijos, como se observa en esta lista, en el libro de Jueces, Efraín y Manasés son mencionados en la lista junto con su papá, José. Se dejó de mencionar a varios aquí. Todavía, y a pesar de esta juxtaposición injustificada, tenemos un total de 10 tribus en esta lista del libro de Jueces, capítulo 1. Tenemos un total de 10 tribus, las cuales, si tomamos a José, si sacamos a José, se vuelven 9. Finalmente, el 9. Curioso número cabalístico, por demás cabalístico y satánico en muchas mitologías antiguas. La Enéada egipcia, las 9 diosas, la Enéada. La Eneida griega, las 9 diosas, las 9 musas de Apolo, las 9. Siempre el 9. ¿Por qué? Siempre el 3, siempre el 6, siempre el 9, siempre el 12, múltiplos del 3. ¿Por qué? Pero ¿qué pasaría si a Rubén, Isaacar, a Gad y a Leví, ¿qué pasaría? ¿Qué le habría pasado entonces a las tribus de Rubén, a la de Isaacar, a la de Gad y a la de Leví? Si los añadimos a la lista, entonces tendríamos que contar hasta 13 o incluso hasta 14 tribus. Si mantenemos a José con sus dos hijos, tal como el autor bíblico lo hizo. ¿Qué tenemos aquí, hermano? Disculpe usted, mi carita. El libro de Jueces nos ofrece también otra absurdidez, otra extrañeza, dice acá. En el capítulo 5 del libro de Jueces, se conoce como la canción de Débora, ¿cierto? Es conocido este capítulo como la canción de Débora. Y es probablemente el texto bíblico escrito más antiguo, el pasaje bíblico escrito más antiguo, el capítulo 5 del libro de Jueces. Algunos dicen que es el capítulo más antiguo de toda la Biblia, algunos estudiosos. No en el Génesis, en el libro de Jueces. En este libro se celebra
los despojos que los dioses, los Elohim, los Jehová, los despojos de estos Jehová en una batalla en la cual los hijos de Israel salieron victoriosos. Sin embargo, en la batalla estuvieron involucrados solamente 6 tribus en el siguiente orden: Efraín primero, luego Benjamín, luego la tribu de Maquir, búsquelo, Machir, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar y la tribu de Neftalí. Curioso, hermano. En los versos 16 al 18, que luego se descubre y se demuestra que son una adición posterior, terminan siendo y se termina comprendiendo en los estudios profundos y académicos de estos textos que es una adición posterior, tardía, en manuscritos más tardíos, probablemente hecha con un intento de restaurar un manuscrito aún más antiguo. Se mencionan otras tribus que los textos más antiguos o que los manuscritos más antiguos no parecen conocer. En textos más antiguos, en manuscritos más antiguos, en los versos 16 al 18, se observa después la adición de la tribu de Rubén, de la tribu de Gilead, de la tribu de Dan y de la tribu de Aser. Recuerde, mire la similitud fonética y filológica entre decir Aser y decir Asiria. Aser y Asiria es lo mismo al final. Filológicamente hablando, etimológicamente hablando, en cuanto a raíz lingüística, fonética, fonológica. Hermano, usted está diciendo que los asirios eran la tribu de Aser. Sí, lo estoy diciendo. Filológicamente hablando es así. Etimológicamente hablando es así. Pero ¿cómo va a ser, hermano Teo, que los asirios eran la misma tribu de Aser de Israel? ¿Cómo va a ser eso si Asiria siempre fue enemiga de Israel? Bueno, una tribu dentro de todos los llamados hijos de Israel, una tribu llamada Aser, Asiria, se volvió enemiga de las demás. Más fuerte, más numerosa, más poderosa, y comenzó a invadir a las demás tribus. Normal, hermano, como se ven las guerras entre las tribus de Judá y las 10 tribus de Israel. Como se ven las guerras en la Biblia entre las llamadas tribus del sur, la tribu de Judá, las tribus del sur, contra las llamadas tribus del norte, sus demás hermanos, sus 10 otros hermanos. ¿De qué estamos hablando al final? Estamos hablando de todas las humanidades que poblaban la tierra plana antiguamente. Todas las humanidades. Dan está relacionado con los daneses. Dan está relacionado con los rusos. Aser, Asiria hacia el norte, los más del norte, los más separados de una ciudad central al sur, en el centro de una tierra plana circular. Los más alejadas, los países y naciones más alejadas de una tierra central hacia el sur, de una tierra central en la Antártida moderna, que hoy llamamos Antártida, pero que en los libros llaman el sur, la ciudad del sur, del Levante, hacia el centro de la tierra plana circular y hacia arriba. La Antártida, el continente más alto, con altitud media, promedio más alta de todos los continentes de la tierra, la Antártida. La tierra de Judá, las tribus de Judá, donde estaba Jerusalén, la Jerusalén antigua, la Antártida. Otro cuento lo vamos a hablar después. Sigan creyendo que el Edén perdido, que el cielo perdido, el Edén, el paraíso perdido está por Irak, escondido en un desierto debajo de la tierra o a modo invisible. Sigan creyendo esos cuentos, que la humanidad nació en la llamada Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, en el país moderno de Irak, que anteriormente era llamado Mesopotamia. Sigan creyendo. El llamado paraíso perdido, escondido, una tierra escondida, una tierra prohibida, de donde fueron echados Adán y Eva y no se les permitió el regreso jamás, porque fueron puestos arcángeles, fueron puestos querubines, como lo dice el mismo libro de Génesis, para que no volviéramos más a esa tierra, a estas humanidades inferiores. ¿Cuál es la tierra prohibida del mundo hoy por hoy? ¿Cuál es la tierra escondida y prohibida? ¿Cuál es el continente, la tierra que se conoce, que usted no puede ir así nomás? La Antártida. Pero usted sigue creyéndose el cuento
y comiéndose el cuento de los religiosos y de las religiones de este mundo y de los pastores, muchos, la mayoría, masones. ¿Ah? En su país de usted, en su amada Chile de usted, donde muchos pastores, la mayoría son masones. En sus Estados Unidos, querido de usted, donde la mayoría de los pastores, el 80%, estadísticamente se dice y se sabe. No lo sabe el pueblo, obviamente, se sabe entre ellos. Son masones, ocultistas, con información que jamás le van a decir a usted. Hoy por hoy cualquier líder religioso, usted puede sospechar que sea masón, de cualquiera. Usted puede creerlo, sospecharlo. La mayoría lo son, muchos otros no lo son. Hay una minoría engañada, claro que la hay. Masones ocultistas, conocedores de secretos y de libros y de información que usted jamás va a conocer si no es porque sale un hermano Teo, un hermanito fulanito, una hermanita fulanita con muchos videos, con mucha información que a muchos les cae mal, pero que usted debe detenerse a considerar. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuál es el libro principal que lee mucho masón? Con información que es digna de estudio. ¿Cuáles son los libros que se lee de verdad y que se estudian de verdad en el corazón del judaísmo y del cabalismo más ocultista? Entre ellos el primer libro de Enoch, entre ellos, muchos otros más también, porque muchos son satanistas, son brujos, son hechiceros y terminan metiéndose en mucho libro, en mucho grimorio, para invocar demonios, porque con esos demonios encima van y hacen maldades y obtienen poder y llegan a puestos de poder en sus países. Ay, hermano Teo, no hable mucho de ese tema, que ese tema no nos gusta. No me gusta mucho, hermano Teo, no cae bien. ¿Qué está usted diciendo? Que mi pastor es masón. Te toca a ti descubrirlo. Si es o no es. Te toca a ti investigarlo, orar, investigar y salir de todo engaño religioso y de todo libro sagrado y de toda iglesia extraña donde se prediquen cosas extrañas, de todo liderazgo e influencia de cualquier hombre y mujer que te hablan muy bonito de los dioses de los libros. Te toca a ti. Me toca a mí. ¿Quiénes los vamos a hacer? ¿Quiénes estamos dispuestos? Aquí seguimos, hermano. Disculpe usted. Me apasioné por un segundo. De acuerdo, mire lo que acabamos de decir, hermano. Curioso, ¿verdad? Lo que encontramos en una simple lectura de esos libros, en una lectura un poquito más profunda que mucha gente ni cuenta se da. Y leen esa Biblia 20,000 veces y no se les prende el bombillo. A muchos, a la mayoría, no a todos, obviamente. ¿Qué pasó entonces? Además de esto, de acuerdo a un simple cálculo, tenemos entonces 10 tribus con una inserción restaurativa del texto posterior. 10 tribus. Además de esto, tenemos 2 nombres que se mencionan que no aparecen en otras listas, como lo son la tribu de Machir en inglés, Machir, y la tribu de Gilead con G, Gilead en inglés. Tenemos estas 2 que no aparecen en ninguna otra lista, hermano, en toda esa Biblia, las cuales pudieran corresponderse con Manasés y con Gad. Fonéticamente hablando, ¿verdad? Posiblemente, filológicamente hablando, fonéticamente, ¿verdad? Maquir suena como Manasés y Gilead puede sonar parecido a Gad. Chévere. Digamos que eran otras formas de decir ese mismo nombre. ¿Qué pasa entonces? ¿O dónde dejamos entonces a Simeón y a Leví? ¿A dónde se fueron Simeón y Leví? Que no aparecen en ninguna de las 2 listas. En ninguna de las 2 listas. Ni en el capítulo 5... ni en los versos 16 y 18, ni en el capítulo 1. ¿Qué hacemos entonces? ¿Podemos asumir que fueron víctimas de la maldición impuesta sobre ellos en el Génesis 49, de los versos 5 al 7? En estos versos, Elohim, los dioses, Dios, Jehová, los Jehová, hacen guerra en contra de una conducta violenta particular de los miembros de estas 2 tribus y predicen su dispersión dentro de Israel. Se predice en ese capítulo 49 la destrucción y la dispersión dentro de las demás tribus, de estas 2 tribus. Si este fuese el caso, entonces quedarían sencillamente 10 tribus. Una confirmación posterior sobre la impermanencia de los números, sobre la impermanencia de estos números y de la inconsistencia numérica de las tribus, se halla en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versos 31 al 32.
Estos versos se refieren a Jeroboam, el hijo de Nebat, un hombre digno que servía a Salomón y quien le había puesto a cargo del reclutamiento del ejército, posiblemente, ¿no? Del reclutamiento para el ejército. En un viaje afuera de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, Jeroboam se encuentra con el profeta Aquías. Aquí suena Aquía. Habría que ver cómo es en español, no recuerdo. Ahías, posiblemente, Ahías. Aquí en inglés es con che, Achía, Aquía, quien le informa a él de las intenciones de Jehová o de los dioses de los Elohim. Los Elohim han decidido sacar a Salomón, al reino de Salomón. Los dioses o Jehová han decidido tomar o destruir el templo de Salomón, sacar a Salomón del reino y dejárselo a él con una tribu. Dejarle el reino a Jeroboam con una tribu. Un símbolo, un gesto simbólico acompaña a estas noticias. Ahías rompe, ¿no? Una figura simbólica, un acto simbólico. Ahías, el profeta, rompe su vestido en 12 piezas, 12 partes, y le dice a Jeroboam que tome 10. El número correspondiente a las 10 tribus que Jehová le asignaría a él mediante el arrebatamiento que se le hace a Salomón del reino. Por haber sacado a Salomón del reino. El cálculo es simple, hermano. 10 tribus le quedan a Jeroboam. 10. ¿Cierto? Y solamente le queda a Salomón la tribu de Judá. Para un total de 11. Los números no siguen dando por ningún lado. El análisis es simple, hermano. Pero no suma a la cuenta que se observan en otras cuentas anteriores. No suma. No añade. No se llega nunca a las 12 o a las 13 o incluso a las 14 con los nombres que se van mencionando en diferentes partes en esos libros. La explicación probablemente está en el hecho de que los hebreos no eran solamente aquellos que habían seguido a Moisés fuera de Egipto, sino también que los hebreos, como lo comenta el profesor Giovanni Garbini en su libro, y muy cita de este profesor, por parte de muchos autores en su Historia e Ideología, Garbini, el profesor Giovanni Garbini, investigador, dice que los echados, los execrados o exiliados que vivían en las márgenes de la sociedad, a las márgenes de la sociedad, en una posición ambigua, y que estos hebreos, los babilonios los llamaban Kabiru. Los babilonios llamaban a los hebreos Kabiru. Eran particularmente numerosos en áreas y en momentos de levantamiento político y social, tales como se observan, tales como aquellos que fueron favorecidos, tales such as those that favor, como aquellos que favorecieron el asentamiento de cierta tribu israelita en Palestina. ¿Cierto? Más allá de esto, los hebreos se escondían en cuevas y ayudaron a Jonatán, el hijo de Saúl, en su levantamiento en contra del campamento filisteo, como se observa en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 11. Se escondían en cuevas. Finalmente, los llamados hebreos, hermano, es lo que debemos observar ahí. Esto no era todo. La tribu de Neftalí, la llamada tribu de Gilead o de Gad, y la tribu de Zabulón eran nombres geográficos para territorios anexados al imperio asirio. Territorios que fueron anexados, o tribus, o tierras, pueblos, que finalmente se anexaron después a la llamada tribu de Aser, los asirios. Al llamado imperio asirio, enemigo de Israel y de Judá, que supuestamente eran los del norte, los que venían más del norte, como en efecto se ve en sus mapas, en sus Biblias, que la tribu de Aser es la más norteña arriba. Se observa un mapita chiquitico y le hacen creer a usted que ese es el verdadero mapa, cuando el verdadero mapa es la tierra entera, circular, plana, alrededor de una tierra central al sur, la Antártida, moderna. Ya se lo estoy diciendo ya de una vez. No es completamente seguro
que ellas pertenecían al llamado pueblo del norte. No se tiene seguridad entera de esto, de que estas llamadas tribus pertenecieran al llamado reino del norte. Llamado reino del norte, recuerde usted que la llamada tierra de Israel se divide después en el reino del sur, y las 10 tribus, el llamado reino del norte al modo general, con las llamadas 10 tribus, 10 regiones, 10 continentes, 10 tierras, cuando mínimo. Enemigas de una llamada tierra del sur, de una llamada tribu al sur, de la llamada tribu de Judá, del llamado reino de Judá, Yahudá. Este Yahweh, este Dios, estos Yahweh, estos Elohim, tomaron ventaja de la confusión que prevalecía y del poder y del vacío de poder que caracterizó a este período para conquistar el territorio que ellos tenían, sobre el cual tenían su ojo desde el tiempo de Abraham. ¿Cuál era ese territorio? La llamada tierra prometida, ¿cierto? La llamada tierra celestial, la tierra prometida que fluye leche y miel. Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Te llevaré a una tierra, Abraham, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿A dónde lo llevó Jehová a Abraham? A Canaán, tierra de gigantes, tierra de paganos. Te llevaré a un cielo. La misma descripción que se hace del Edén, del paraíso, del cielo en los libros. La tierra que fluye leche y miel. Como se describe también en el Apocalipsis de Tomás y en el Apocalipsis etíope de Baruch, que son videos y son libros que hemos leído y traducido en vivo acá en este canal, este es su servidor, para usted y para el mundo entero. Dicho esto, no podemos evitar reflexionar en la supuesta unicidad o exclusividad del llamado pueblo escogido, en su sustancia numérica y tribal, y en su división práctica y precisa en 12 tribus, en que esa distribución de 12 tribus era quizás más un deseo, un fuerte deseo anhelado por el nacionalismo judío que una realidad histórica, objetiva y documentada. ¿Qué les parece lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Qué le parece a usted estas reflexiones que llega un traductor profesional, un filólogo erudito de estos idiomas antiguos como este doctor, que a usted ni a mí se nos prendió jamás, o se nos prendería jamás si no fuera por leer a los que saben de verdad, a los que más saben, a los que más conocen esos idiomas antiguos y esos manuscritos antiguos? El pueblo hebreo estaba lejos, era mucho más articulado y complejo que la ideología nacionalista, de lo que la ideología nacionalista ha tratado de describir en ellos. Este llamado pueblo hebreo era mucho más complejo y articulado de lo que cualquier ideología nacionalista ha intentado decir sobre ellos, hermano. Esta observación debería llevarnos a una reflexión seria en todas las áreas y escuelas de pensamiento que construyen supuestas verdades y certezas basadas en números, es decir, a los teólogos, a los cabalistas, a los esotericistas, a todo llamado estudioso, religioso de cualquier libro, debería llevarnos a una reflexión más profunda, todo lo que dicen los textos de verdad. Lo que dicen los textos a simple vista y a simple lectura debería detenernos a todos los estudiosos y creyentes también. Las estructuras de interpretación más profundas han construido alrededor del número 12, se han construido alrededor de ese número debido a que el número 12 es considerado un número simbólico un número altamente simbólico y figurativo. De este modo, las 12 tenían que estar allí. El número 12 tenía que estar presente. O debía, debido a que es altamente simbólico. Sin embargo, la realidad histórica nos enseña que probablemente no habían 12 tribus, no eran como tal 12 tribus, exactamente hablando. Es lo que nos dice la realidad histórica literaria. Esta figura resulta de una revisión posterior que buscaba reconstruir una perspectiva
ideológica sólida a partir de una base histórica incierta e insegura. Aquí se debe tener precaución y cuidado, siempre se aconseja, cuando se intenta basar verdades de diferentes tipos en textos particulares, llámense teológicos, llámense cabalísticas, verdades teológicas, verdades cabalísticas o más generalmente verdades esotéricas iniciatorias en muchas creencias y religiones por el mundo hoy por hoy. Hermano, mira las conclusiones a las que llegamos entonces finalmente de este estudio, de la falsedad de esto que se cree, que tal pueblo en tal parte del mundo es el único pueblo escogido por el Ser Supremo, llámese como se llame ese pueblo, ¿no? El tema aquí no es Israel al final, el tema aquí es cualquier pueblo del mundo que predica lo mismo de sí mismos al mundo entero. ¿Ah? Lo mismo que predica Israel, el llamado, el supuesto Estado verdadero. ¿Ah? Y país verdadero, supuestamente, y tierra verdadera, la supuesta tierra verdadera de Israel, ese pedacito de tierra. Una mini mes de tierra, no es más grande que el estado Falcón en Venezuela, el estado más chiquito de Venezuela. ¿Ah? Y usted va a creer que los libros más importantes del mundo, llamados religiosos y sagrados, hablan de una tierrita del tamaño del estado Falcón, tan importante para el resto de la humanidad y de la tierra y de quienes poblaban la tierra anteriormente, un estado y un país y una tierra y unos paisajes que no son más grandes que el estado Falcón en Venezuela. Y usted va a creer que una tierrita de ese tamaño era eminentemente preponderante y suprema y más poderosa que cualquier tierra en el mundo. Por favor. No se está hablando de ese pedacito de tierra, se está hablando de toda la tierra. Cuando se dice Israel, toda la tierra plana, circular, todos los continentes del mundo. Se está hablando de África, de América, se está hablando de la Antártida, se está hablando de Asia, de Australia, de Groenlandia, de todas las tierras y continentes del mundo. Esta tierra se le llama Israel, a esta tierra plana, Yasharael. Y ese es otro término que vamos a explicar después, Yashar, Yashará, el. Yashar, Yahashar, de ahí viene el nombre Jesús, la tierra de Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? ¿O quiénes eran los Jesús para poder decir que estaban presentes en el mundo entero? Para poder decir que Jesús es omnipresente. Para poder creer finalmente que un Jesús fue influyente en todo el mundo. No podía ser un solo individuo, tenía que ser muchos individuos de una misma raza, gobernando al mismo tiempo toditos, de una misma familia, de un mismo origen, gobernando todos y cada uno, matándose todos entre ellos por todas las tierras del mundo. No estamos hablando de un solo ser, de un solo Dios, de un solo humano. Estamos hablando de muchos humanos, individuos humanos, gobernando al mismo tiempo por toda la tierra, en tiempos pasados. Dioses, una misma raza de supuestos dioses. ¿Quién es entonces? ¿Quiénes son esos dioses? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Eran infinitos e invisibles realmente? Ese Jehová, esos Elohim, ¿eran de verdad infinitos o eran muy finitos y visibles por todas partes del mundo? Como se observan, los mismos templos por todas partes del mundo, las mismas ruinas de templos y de pirámides y de altares y de ciudades y de obeliscos por todas partes del mundo, sobre todo en la Antártida. Si usted lee un poquito más, usted se va a dar cuenta, pero muy poca lectura sobre la Antártida, ¿verdad? Hoy por hoy, muy poca, realmente. ¿Qué hay en la Antártida? ¿Quién gobierna esa tierra? Es una tierra. ¿De verdad no hay gobernante en esa tierra como nos hacen creer? ¿De verdad es puro hielo como nos hacen creer? ¿Quién gobierna el mundo de verdad y desde dónde? ¿Quién da directrices? ¿Y quién gobierna y da las directrices a los presidentes de este mundo, a los gobiernos de este mundo? ¿Por qué la mayoría de los presidentes y reyes y prelados religiosos de cualquier religión del mundo van siempre a la Antártida cuando ascienden al poder? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No hay aire acondicionado en Bruselas? ¿No hay aire acondicionado en Nueva York? ¿En New York? ¿En Moscú? ¿En Pekín? ¿No hay aire acondicionado? Hay que ir a agarrar frío para allá, para la Antártida. Este mundo lo gobiernan razas híbridas, humanas, humanoides demoníacas. Desde la Antártida hay un rey o un grupo de reyes gigantes híbridos. Gobiernan este mundo. Demonios malignos, con naves avanzadas, muy grandes,
naves tecnológicas, carros, querubín. Eso es lo que significa la palabra querubín, carros voladores. No significa angelito con alas, un bebé chiquitico. No significa eso. El origen de la palabra querub. Querub, carro, nave voladora, vimanas de los Vedas hinduistas, los mismos. Cabalga Jehová sobre las alas de un ángel, cabalga como un jinete, o como un piloto de una nave, que vuela, como un jinete o como un carro, ¿verdad? Conclusiones, parte final. Presentamos aquí abajo, aquí ya seguidamente, un resumen sucinto y ojalá clarificador, dice acá. Resumen de lo que hemos dicho en este capítulo. Primera conclusión. Las primeras mujeres adamitas, como ya lo hemos dicho, Adán es mujer, Adán no es hombre, Adán es mujer. No voy a explicar eso aquí, lo explicaremos después. Las primeras mujeres adamitas se mezclaron con los hijos de los Elohim, una especie de creadores, o la especie de dioses creadores, o dioses trabajadores en laboratorios, y de este modo provocaron la reacción violenta de los señores supremos, quienes decidieron eliminarlos. Segunda conclusión. Noé es intencionalmente creado completo, whole, perfecto, ¿no? Para restaurar la llamada raza de los Noé, para restaurar la pureza genética en el planeta Tierra. Esta llamada raza, llamada Noé, los Noé. Esta llamada raza de los Noé era la llamada raza predecesora y ancestral de la llamada raza de Shem, de donde viene el término shemita, semita. La llamada raza de los Noé, o como se dice en el libro, Noé es el padre de Sem. Obviamente, se sobreentiende que Sem era el primogénito de los llamados hijos de Noé. Los llamados Shum acadianos de Sumer, el llamado Shum acadiano de Sumer, de Sumeria, como se dice en inglés, Sumer, corresponde a la tribu de Shem, a la tribu de Sem, del Génesis 10:21. Es una conclusión lógica. La llamada tierra de Sumeria antigua es la misma tribu o la misma raza o familia del llamado Sem, hijo de Noé, en Génesis 10:21. Sumeria es Sem. O Sem, el hijo de Noé, el mayor, es la llamada tribu o nación de Sumeria, acadianos, de Acadia. Una conclusión lógica, muy concluyente, muy realista, a partir de los estudios sumerios y de los estudios de tribus antiguas, aunque no lo diga su Biblia de frente. No tiene por qué decirlo la Biblia de frente. Basta con leer la Biblia, leer los textos hebreos, los textos sumerios, basta con leer todos los textos y sacar cuentas y unir los cabos. Basta con eso y ya. Los hijos de Sem, es decir, los semitas, pudiesen ser posiblemente identificados con los hijos de Shum, los hijos de Sumeria, con los mismos sumerios. Es una conclusión. No lo dice Biglino nada más, lo dicen muchos doctores. Se lo he leído a muchos doctores, a muchos eruditos. Usted dirá, pues yo no lo creo. Ah, bueno, está bien. Usted sabe más que los eruditos. Yo no me creo eso porque mi Biblia no lo dice. Y los sumerios eran paganos y los semitas no lo eran. Los israelitas no eran paganos y jamás adoraron ningún demonio. Los israelitas jamás se fueron detrás de ninguna acera ni de ningún Baal, como lo dice la misma Biblia. Eso es mentira, hermano Teo. ¿Ah? Siguiente conclusión. A partir del personaje llamado Sem de la Biblia, del Génesis, desciende el personaje llamado Eber, o la tribu o la raza de individuos llamados Eber, y por lo tanto es de este personaje o de esta raza, de esta tribu, de estos individuos que descienden los llamados hebreos, del llamado Eber, hijo o descendiente de Sem, y no precisamente el llamado Abraham de la Biblia. Eso es una incongruencia de las incongruencias y de las falsedades de las falsedades. A partir de Eber, de esa raza de individuos llamados Eber, porque jamás estamos hablando de individuos. ¿Por qué, hermano Teo, no estamos hablando de individuos? Explíqueme.
¿Por qué usted dice que Moisés no era uno solito, sino una raza de gente? ¿Por qué usted dice que Adán no era un solito individuo masculino, sino una raza de individuas femeninas? Bueno, que eran femeninas lo puedo explicar después, por muchas conexiones que se hacen, ¿no? Antropológicas, bueno, muchas conexiones que se pueden hacer a nivel literario, a nivel antropológico, arqueológico, X. Porque hay que leer más, hermano, hay que investigar más allá de lo que dice su Biblia, obviamente, ¿no? Es la invitación que hacemos en este ministerio, realmente. Leer un poco más de otras culturas contemporáneas a la hebrea, la llamada cultura hebrea. Leer, saber un poquito más y poder conectar. Pero ¿por qué dice usted que no son individuos, hermano? Porque ningún individuo ningún individuo a modo individual, valga la redundancia, a modo solito, es históricamente influyente para la humanidad posterior 5.000 años después. Un individuo solito no tiene esa capacidad de influir a la humanidad 10.000 años después. Uno solito no. Una nación de individuos sí. Cuando hablamos de mitos, de creencias, de religiones, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de razas de individuos. Cuando se dice Krishna, no se está hablando de uno solito, se está hablando de una raza de individuos llamados así, que en la historia pasan a ser uno solo, en los libros y en las intenciones de las religiones para ponerte a adorar supuestamente a un solo Dios monoteísta o crear sistemas monoteístas, se recopilan a todas esas hazañas de una misma raza, de una misma nación, y se lleva los libros escribiéndolos como si hubiese sido un solo hombre quien hizo tal cosa o que dijo tal cosa. Yo soy Teodoro Castillo, ¿cierto? Teodoro Castillo, lo que dijo, lo que escribió, lo que estudió, no va a ser influyente de aquí a 50 años. Lo que hizo Teodoro Castillo como presidente, lo que hizo Maduro, lo que hizo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, no va a ser recordado ni va a ser influyente 500 años después como individuo, como presidente, no. ¿Sabe quién sí va a ser recordado 500 años después, 1.000 años después, 5.000 años después? Toda la nación de los Estados Unidos. Toda la nación como Estado, como nación, lo que logró esa nación, a nivel social, a nivel social, a nivel histórico, lo que logró esa nación y quien llegó a ser esa nación, es lo que queda en libros 500 años después, 1.000 años después, 3.000 años después, 5.000 años después, nunca lo que dijo un hombre solito. Ay, Aristóteles dijo tal cosa, Aristóteles no era uno solito, se lo cuento. Hermano, hay que terminar entendiendo esto que estoy explicando. Existieron algunos de ellos a modo individual, muy posiblemente sí, claro que sí, muy posiblemente sí. Pero que si son personajes de hace 1.000 años, si son personajes de hace 5.000 años, usted puede dudar que hayan sido individuos solitos. Son personajes míticos, legendarios, se pierden en el mito, en el tiempo. Sobre todo los personajes que en los libros se les hace llamar dioses o Dios en la carne, sobre todo ellos, lo que dijeron y lo que hicieron. No va a usted creer jamás que fue uno solito. Fueron una raza de ellos, familiares entre ellos, descendientes de un mismo papá, de una misma mamá, aún antes de ellos. Alejandro Magno, César, Julio César, y dijo tal cosa, escribió tal cosa. Bueno, de Alejandro Magno no se sepa que haya escrito algo. De quien sea que se diga en los libros que no escribió nada, él propiamente, y que no firmó nada él mismo, como se dice de Jesús, como se dice de Jehová, que Jehová no fue que escribió nada, sino que escribían sobre Jehová, que Jesús nunca hizo nada, ni siquiera bautizó a nadie, que Jesús no bautizó a nadie, sino a sus discípulos. Bueno, imagine usted, pero toditos ahorita tenemos que bautizarnos, aunque Jesús mismo no bautizó a nadie. Aunque los libros digan que él se bautizó, usted tiene que correr a bautizarse, porque él lo hizo, aunque él no lo haya hecho después con nadie. Lo dice el libro de modo contradictorio. Y usted va y corre a practicar ceremonias y actos de origen dudoso, de origen sospechoso, de origen demoníaco, pagano, en religiones y en creencias antiguas, que a usted se le hacen creer que no, que eran tradiciones muy sanas
y que eran de origen muy normal. Muy normal, un día vamos a bañarnos en el río y vamos a decir, vamos a bañarnos en el río. Y vamos a decirle al mundo entero que esto es un acto simbólico, profético. No, hermano, tiene mayor explicación. Y hablaremos de esos temas ceremoniales, sacramentales, ¿verdad? Doctrinales. Hablaremos en otra ocasión. ¿Verdad? En el cristianismo y en cualquier otra religión, no hay problema. Muchos ritos, rituales, ceremonias, liturgia, religión al final, muerte al final. La religión es muerte al final. La religión es práctica y es adoración, invocación y adoración y práctica de ritos extraños de origen pagano demoníaco, de invocaciones. En cualquier religión, hermano. Nada personal con el cristianismo y con la práctica del bautismo. Nada personal. No estoy pensando solamente en el bautismo en este momento, pero estoy mencionando esta práctica. A partir de poder decir y seguir explicando acá de que no se está hablando de individuos en estos libros, se está hablando de razas de individuos que influencian la historia y que finalmente lo que hicieron como naciones es lo que queda grabado en libros para la posteridad 1000 años después, 5000 años después. Otra conclusión, en el tiempo del llamado Peleg hubo una división territorial hecha entre los diferentes señores de arriba. Ellos se dividieron el mundo, la tierra, por tribus y en regiones, en el tiempo del llamado Peleg. Muy curioso, ¿no? De un pueblo llamado Peleg, no de un individuo que se tiró 3 peos. Abraham se sentó por allá, Esaú se sentó por allá a pedirle y a pelear a su hermano para que le diera un poquito del potaje. Y eso pasó como algo influyente, ese hecho. Jacob hizo un potaje de lentejas y llegó su hermano a pedirle un poquito. Dame un poquito, chicos, que tengo hambre. Y eso pasó como un evento influyente para la humanidad entera que quedó grabado en libros, porque ese fue el momento en que Esaú vendió su primogenitura. Y después de comerse un plato de caraota, fue y se sentó por allá y se tiró 3 peditos. Perdón usted, hermano, 3 pedos, como decimos en México. 3 peditos y quedó registrado en libros y eso es un evento histórico. Hermano, ¿me está entendiendo lo que le estoy explicando? Hermano, amigo, amiga, pastor, ministro, apóstol, como sea que nos llamemos. La historia de esta división, otra conclusión, se cuenta en Deuteronomio capítulo 32 y en otras narrativas sumerias también, igualitas o con muchos detalles similares a como se cuenta en el Deuteronomio capítulo 32, en manuscritos sumerios, en idioma sumerio, más antiguos que el idioma hebreo y que los manuscritos llamados hebreos. Otra conclusión, Jehová recibe a la familia de Jacob como propiedad, como herencia. El llamado Jehová del libro le toca a él en la repartición de la tierra y de los soldados y de los esclavos que servían a todos estos dioses con estos nombres. Le toca a Jehová una solita tribu, la llamada Judá o la llamada tribu de Jacob, la casa de Jacob. Por lo tanto, no podemos hablar de un llamado pueblo escogido, un llamado pueblo escogido, un llamado único pueblo escogido, sino de una serie de decisiones diferentes o de diferentes tipos de decisiones y selecciones que se realizaron en diferentes épocas en la historia y que involucraban a diferentes pueblos. Hermano, seamos humildes para aceptar esto que estamos leyendo acá y lo que le acabo de decir. Seamos humildes, seamos inteligentes y humildes. La Biblia sugiere por lo menos 3 situaciones diferentes en las cuales una persona específica o un grupo específico de personas han sido señalados, han sido separados para un propósito específico o para un objetivo específico. Por lo menos la Biblia sugiere cuando mínimo 3 situaciones diferentes. A saber, la primera, Noé. Hablando de Noé, del Génesis, que no era hebreo como tal, no era descendiente de Eber, ni era descendiente de Sem, ni de ningún Abraham que todavía no aparece en la historia cuando se habla del Noé. Este llamado Noé, que no era considerado o llamado como tal un hebreo,
y todos sus descendientes fueron escogidos a causa de la voluntad de los dioses para restaurar a la raza humana y posiblemente a la pureza genética humana. Es lo que sugiere el libro. No escogidos como un pueblo para que me adore este pueblo y sea príncipe sobre los demás pueblos y sean los reyes sobre la tierra y sobre los demás pueblos del mundo. No, no dice eso el libro. El libro está diciendo que posiblemente, el libro sugiere que posiblemente la escogencia de Noé se debió a motivos genéticos para renovar a toda una humanidad después de una destrucción completa de la tierra. No había más pueblos. No quedó más pueblo después de esa primera destrucción. Solamente quedó Noé, los llamados Noé, y sus 3 llamados hijos o razas de individuos o tribus, Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál es la otra sugerencia de la Biblia? Bueno, el pueblo llamado semita, o posiblemente también sumerio, eran descendientes de Sem, los cuales fueron escogidos por los llamados Elohim, este pueblo llamado Sem, o los hijos de Shem, de Sem, de los sumerios posiblemente, fueron escogidos por los llamados Anunnaki, como se cuenta en las historias Anunnaki sobre los sumerios, como se cuenta en las historias hebreas, que los Elohim, o el llamado Elohim, los Jehová de antaño, para iniciar una civilización humana, un desarrollo de una civilización humana posterior al diluvio. Ya. Es lo que sugieren textos sumerios, acadios, semitas. Si se puede, y si terminamos identificando a los llamados semitas con los mismos sumerios, como proponen muchos estudiosos, incluyendo a Biglino. Tercera y última conclusión para terminar este video, esta transmisión también, es que los llamados hijos de Israel, los llamados descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob, como se cuentan, si es que podemos tenerlos por individuos y no como una raza de individuos, como lo estoy diciendo, fueron escogidos por Jehová, por el llamado Dios Jehová, o llamado grupo de dioses jehovaninos, y le fueron asignados a él. Es lo que significa la palabra escogidos. Fueron escogidos por Jehová, no porque Jehová los escogió, sino porque fue lo que le tocó en la repartición. Fueron asignados a ese Dios o a esa raza de dioses, a ese grupo de dioses, como su herencia personal, como su propiedad personal. Fue lo que le tocó en la división. Hubo una división de pueblos y de tierras. Eso sí se puede hablar y se puede ver entre diferentes dioses y señores de la tierra, entre diferentes razas, gobernantes y élites y dioses gobernantes de la tierra. Jehová no era el único, recuerde usted, lo dice la misma Biblia. Jehová se mataba en batallas con acera. Los llamados Jehová o el llamado Jehová se mataba en batallas siempre por el Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en batallas y en guerras contra sus enemigos. Usted va a seguir creyendo que es el ser supremo, verdadero, creador de toda alma humana. Estos llamados Jehová en los libros, este llamado Jehová que se mataba en batalla todo el tiempo y que masacraba pueblos y mandaba a sus soldados, a sus tropas a masacrar pueblos enteros de mujeres, de niños, de quien sea. Usted va a seguir creyendo que se está hablando del ser supremo, superior de toda la vida, infinito y eterno y verdadero desde siempre. No, se está hablando de dioses antiguos, humanidades antiguas que se mataban con otras por tierras y que vivían matándose, y que a usted le tocó hoy por hoy, siendo venezolano, siendo latinoamericano, siendo occidental, a usted le tocó libros que hablan de un tal Jehová. Si usted hubiese nacido en la India, a usted le hubiese tocado creer naturalmente y desde niño en su Krishna, ¿verdad? En un Krishna, en un Buda, en un Shiva, en un Brahma, en cualquiera, para cualquier otro lado del mundo. Si usted hubiese nacido africano, en África, y dependiendo del país, imagínese África, hermano, que África es, bueno, tantos millones de personas y de países. África es muy grande y tantas creencias de todo tipo, con dioses de diferentes nombres, con entidades divinas de diferentes nombres, y ellos viven soñando, hermanos, con sus dioses de ellos, viven teniendo visiones, igual que usted. No, pero mis visiones son más verdaderas. Las mías son más bonitas. Mis sueños y mis visiones son más bonitos, son más vívidos. Mis sueños y mis visiones, despierto o durmiendo, son más vívidas que las de cualquier africano.
con sus dioses Yoruba, con su Chiva, con su Kali, que los hinduistas con su Kali, las mías son más verdaderas, hermano Teo. Ellos no tienen nada de eso, ellos no sueñan nada de eso, ellos jamás, ellos no han tenido ninguna experiencia verdadera. Ellos no tienen libros, ellos no tienen leyes, ellos no tienen supuestas leyes buenas. Porque esas leyes de esos hinduistas no son buenas, hermano Teo. Mire esos libros son locos. Hermano, lo mismo piensan ellos de usted y de mí, de este lado del mundo, lo mismo. Nuestras leyes y nuestras tradiciones no tienen sentido. Muchas de nuestras leyes y tradiciones y prácticas y hábitos y creencias, y liturgias y prácticas, hábitos, creencias, liturgias, ceremonias, tradiciones, no tienen sentido para el que vive en África, para el que vive en Asia, en Japón, en China, en la India, donde sea, en Rusia, donde sea que haya cualquier religión diferente a la tuya y a la mía de este lado del mundo. No tienen sentido, como las de ellos no tienen sentido para ti, como las de muchos pueblos y naciones no tienen sentido para mí, no tienen sentido. Al final, para mí, ninguna tiene sentido, ni las de aquí ni las de allá, ninguna. Recuerde usted que yo le he contado a usted la paradoja del niño indígena. Yo soy ese niño indígena. La paradoja del niño indígena, el niño que nace en una selva sin libros, sin misioneros, sin símbolos religiosos de ningún tipo, sin ninguna media luna musulmana, sin ninguna cruz cristiana. Y el niño creía en el ser que da la vida y que le dio la vida a él y a su familia en esa tribu indígena del Amazonas o de África o de Asia, de cualquier lado del mundo. Yo soy ese niño indígena, hermano. Yo no necesito libros, no necesito ni predicadores, ni pastores, ni sacerdotes, ni la sangre de nadie para creer en la existencia, en la presencia, en la bondad, en el amor, en el poder, en la realidad de la existencia del Ser Supremo, creador de todas las almas humanas. Infinito, invisible, sin nombre, sin sexo. No puede ser ni hombre ni mujer. Ni lo uno ni lo otro. Infinito, lo llena todo. Es la vida misma de todas las cosas. Vive en ti. Tú vives en ese ser. Ese ser vive en ti. Ese ser vive en mí. En toda alma humana que nace en este mundo, en cualquier parte del mundo. Finalmente hemos dado fin, disculpe la redundancia, a este capítulo 9. Y perdóneme la pasión, hermano. Es mi forma de... Es mi forma de enseñar, discúlpeme usted, hoy por hoy es mi forma de enseñar, de predicar, de hablar, de llamar la atención, de exhortar al sentido común, a la intuición común que existe en toda alma humana, sentido común, criterio propio, inteligencia propia, voluntad propia, sentido común, experiencia humana diaria. Usted sigue creyendo en dioses genocidas, pero no es lo que usted practica en su casa con sus hijos. Usted sigue creyendo en dioses que apartan hijos y que hacen hijos más especiales que a otros hijos, pero no es lo que usted vive en su casa. Si esa fe y ese Dios que tú predicas no lo vives en tu vida diaria, no puedes decir que es verdadero. Si ese amor que tú practicas con tus hijos, que no te permite diferenciar entre ellos, separarlos a ellos, a tus propios hijos, no puedes decir jamás que el Ser Supremo verdadero lo ha hecho jamás en la historia de la humanidad entre razas y entre tribus y entre naciones y entre pueblos, entre almas humanas, todas al final. No puedes decirlo, no puedes creerlo. Lo que vemos hoy por hoy y ese fanatismo, eso de decir Israel, Israel, o eso de decir Ismael, Ismael, o eso de decir los japoneses, los japoneses. Somos los únicos en el mundo y tenemos al único Ser Supremo verdadero, hermano. Esos son cuentos racistas, cuentos separatistas y racistas, cuentos genocidas, extremistas, fanáticos y religiosos. Es la única razón que usted al final le va a encontrar a tanto fanatismo en el mundo, a tantos pueblos escogidos, supuestamente escogidos por el único supuesto ser verdadero de cada quien, de cada tribu y de cada pueblo y de cada nación. No existe eso en el corazón y en la mente del único Ser Supremo verdadero, creador de todas las almas humanas. No existe esa diferenciación, ese racismo, ese separatismo, no existe en ese ser. Ese ser es perfecto, ese ser nos ama a todos. Ser humano, nacido en esta tierra, en cualquier época de la humanidad, en cualquier era de la humanidad, nos ama a todos por igual. No ama a los primeros creados más que a nosotros, esta humanidad, en los últimos tiempos de este tiempo.
No ha amado a ninguna alma humana creada por ese ser más que a ninguna otra. Nos ha amado a todos porque todos somos una creación especial y única, exclusiva de ese ser. Siempre ha sido así, siempre lo será. Vamos a darle un aplauso a ese ser. Un aplauso a ese ser supremo. No es ni comunista ni capitalista. Ni lo uno ni lo otro. ¿Ah? Ay, el ser supremo. Jesús era comunista, dice Maduro. Decía Chávez que Jesús era comunista porque tenía en común a todos, a toda creación. No, no era ni comunista ni capitalista tampoco. No tenía preferencia por ninguno, como se observa en el capitalismo, como se observa en el sionismo, en el capitalismo. No tenía preferencias por alguno, pero tampoco los tenía todos por igual, porque a cada uno lo tenía por único. El ser supremo verdadero tiene a cada alma humana por única. Por eso es que cada alma humana es diferente y cada persona y cada personalidad es diferente de cualquier otra. Una creación especial y única. Ni capitalista ni comunista, olvídese de eso. Le mando un abrazo, hermano. Le mando mis bendiciones de parte de mi esposa también. Este es su servidor, ¿verdad? Hoy hemos dado fin a este capítulo, los supuestos y falsos pueblos escogidos por el ser supremo verdadero. Ningún Israel, olvídese eso. Ningún Ismael tampoco. Ningún Venezuela es mejor que Colombia. Y Colombia es mejor que Venezuela, porque somos más puros genéticamente que cualquiera. No, olvídese de eso. Ningún trumpismo, ningún separatismo, apartheid, racismo de parte de ningún Trump, de parte de ningún gobernante y religión del mundo. Olvídese de eso. Eso no existe en el ser, en la esencia y en el ser y en el alma, en el corazón del ser supremo verdadero. Un abrazo, hermano. Comparta este video, por favor. Disculpe el tiempo. Y bueno, seguimos en una próxima transmisión con un nuevo capítulo. El siguiente, capítulo 24. El siguiente capítulo, los dioses drogadictos de la Biblia. Ahí nos vemos, hermano. Un abrazo. Mis oraciones por usted. Oren por nosotros. Abrazos a todos.